Abra su Biblia en Proverbios capítulo 22. Un título para este sermón podría ser Consejos que salvan vidas. Como decía mi hermana Sandra, y muchos hermanos también fueron testigos en la semana, día lunes y martes estuvimos velando acá a un joven. Cuando yo tenía 15, una persona de 41 años ya era un viejo para mí. Ahora tengo 51 y es joven, a los 41. Dentro de todo lo que pudimos ver y vivir, experimentar esos días, y lo que uno reflexiona, durante la semana me recordaba de tantos jóvenes con los que uno se cría, y cuando somos niños, tal vez usted mirará un grupo de niños, adolescentes, de jóvenes, y probablemente no dimensionamos y en ese momento no somos capaces de darnos cuenta qué será de ellos en el futuro. Y cuando usted ve a una persona ya adulta, y ve que tal vez no tiene un comportamiento adecuado, o se ha perdido, es difícil a veces, pero haciendo un esfuerzo uno puede mirar hacia atrás y ver que esas personas adultas fueron niños. Y uno piensa en qué punto del camino todo se perdió, en qué punto del camino las decisiones, algunos dicen las juntas. Una cosa es cierta, muchas veces cuando nos preguntamos, el ser humano tiene la tendencia de desviar la culpa para otro lado, no hacerse cargo. Y a veces culpamos a las amistades, las malas juntas, pero finalmente creo que la palabra de Dios nos dice son las decisiones que tomamos. Tenemos muchos escenarios y frente a escenarios adversos y frente a escenarios muy complejos, con la ayuda del Señor y siendo bien guiados, creo que se pueden tomar buenas decisiones. ¿Cuál es la fórmula perfecta? Si la tuviera, me hago rico. Y abrimos un centro acá, ¿cierto? Un centro de respuestas para la vida. No tenemos todas las respuestas, nos acercamos de alguna manera a algunas respuestas mediante la palabra de Dios, y mientras nos aferremos a ella y a su consejo, probablemente tengamos mayores probabilidades de éxito en la vida. Consejos que salvan vidas es un título que se me ocurrió ya al final de la preparación de este sermón. Ya no tenía título hasta ese momento, sino que ocurrió al final. Proverbios capítulo 22, y quiero dejarles, como la vez anterior dejé 2 consejos, a ver si me alcanza el tiempo para compartir 3 ahora. Y en Proverbios capítulo 22, todo el libro de Proverbios está lleno de consejos, la verdad, así que es cosa de bucear ahí y navegar y empezar a encontrar. Y los consejos del capítulo 22 de los Proverbios están pensados o estructurados de la manera en que un padre aconseja a un hijo, que un maestro aconseja a su discípulo, que un mayor aconseja a un menor, que alguien en una posición ya de más experiencia aconsejará a alguien con menos experiencia, a un niño, a un adolescente, a un joven, probablemente también a veces a un adulto. Una vez el pastor Silvio hablaba acerca de los mentores, esas personas que tenemos como ejemplo, y uno podrá pensar en Moisés y Josué, ¿sí? En Pablo y Timoteo, Elías y Eliseo, y tantos otros también que la Biblia nos muestra. O tal vez ahora en la vida cotidiana nosotros podemos decir, ¿quién ha sido mi mentor en la vida, o en quién yo me baso, cuál ha sido mi ejemplo durante todos estos años o este caminar? Y tendrá usted tal vez muchas personas que han sido ejemplos y mentores. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, aún siendo joven, que nadie mire en menos tu juventud, pero tú preocúpate de ser ejemplo, que vean en ti un siervo de Dios. Muchos te verán y querrán también seguir tu ejemplo, ejemplos de vida en lo espiritual, pero también en lo práctico, en lo cotidiano. Tenemos ejemplos espirituales de pastores,
de líderes, de hermanos que enseñan, de hermanos y hermanas que cantan, de hermanos y hermanas que hacen trabajos con niños, pero también son ejemplos en sus vidas fuera de lo que es religioso. Siempre hemos dicho como vecinos, como trabajadores, como compañeros de curso, como personas que somos públicas y que todos nos ven también siendo ejemplos. Y este ejemplo que podemos dar puede salvar muchas vidas, hermano. El hecho que ocurrió con este joven, y perdón que no quiero colgarme, espero que me entiendan, no quiero colgarme en mala onda de los eventos, pero sí cuántas vidas podrían salvarse, hermanos, si nosotros practicamos el Evangelio, no tan solo aquí adentro, sino afuera, acogiendo, abrazando personas, escuchando. Tal vez muchos no quieran escuchar el consejo, pero para los que lo quieran escuchar, es importante que nosotros seamos ejemplos, hermanos, y estamos acá para traer buenas noticias y para salvar vidas. Y yo espero, hermanos, que frente a muchas cosas que han pasado en estos tiempos, nosotros podamos ponernos mucho las pilas, porque hay vidas que salvar. No tan solo salvarlas de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Y uno de los primeros consejos están en el capítulo 22, versículo 20 de los Proverbios. Es una idea que me gusta mucho. Dice el pasaje, creo que la versión de Reina Valera 60 dice: ¿acaso no te he escrito 3 veces? ¿Dice así? Bueno, la NBI dice 30 veces. ¿Ya? Así, otra versión tal vez diga más. Pero el punto está no en 3 veces, sino en la insistencia del consejo. Y un primer consejo para esta mañana, capítulo 22, versículo 20, es la persistencia, la insistencia en el consejo. ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Cuántas veces te he repetido? Hasta que la enseñanza se arraigue, hasta que, decía Pablo, Cristo sea formado en vosotros. No basta una sola vez, no basta 2 veces, sino 3, 30, muchas veces, hasta que la enseñanza se arraigue. Estos discursos motivadores que hoy día existen, y lo he dicho también en otras ocasiones, hay mucha gente que se dedica a hacer discursos motivacionales, lo ha visto, ¿no? Y la gente queda bien prendida. Pero ¿cuánto dura el entusiasmo de un discurso? ¿Un par de horas? ¿Un par de días? ¿Una semana? Frente a un sermón desafiante que usted escucha un día domingo. Y usted dice, amén, sí señor. ¿Cuánto dura eso? ¿Hasta la hora del almuerzo? ¿Hasta la hora de la siesta? ¿Durante la semana? ¿Un mes? Es por eso, hermanos, que necesitamos cada domingo ser martillados en nuestra mente con el consejo de la palabra de Dios, insistencia en el consejo, persistencia en el consejo. 3 veces, muchas veces. Primer consejo de esta mañana: si hemos de impactar, debemos ser modelos para el mundo, no tan solo en lo espiritual, sino también en lo doméstico, y para eso necesitamos ser insistentes en el consejo. Perdóname que sea majadero, pero... ¿sí o no? ¿Cuántos hijos nos aburrimos en algún momento, en algún tiempo, por la persistencia y la insistencia del consejo de los padres? A veces tememos ser gravosos, ¿cierto? Pero la búsqueda es un bien. Que nos pillen confesados, que no se diga de nosotros, ¡ah! Yo te lo dije, ¿cierto? No que nos digan, tú nunca me dijiste, tú nunca me aconsejaste. Bueno, como le decía, el ser humano tiende a culpar siempre, que tú nunca me dijiste, que tú nunca me avisaste. No pequemos de no avisar, seamos avisadores. Persistencia, insistencia en el consejo. Como dice el versículo 20, ¿acaso no te he escrito ya 30 veces o hasta el cansancio? Insistencia, persistencia, hermano, no baje sus brazos, no se rinda. Si alguien no quiere escuchar, es seguro que habrá más de algún oído por ahí que quiera escuchar el buen consejo. No nos quedemos. Creo que a nadie le sobra un consejo. Siempre esperemos que sea bien recibido. Y aunque no lo sea, hermanos, bien recibido, no nos libremos como nos libramos de algo molesto. No nos libremos de esta responsabilidad, pero por último podemos decir, yo he dicho, yo he hablado, ahora las decisiones las puedes tomar tú. Primer consejo, insistencia en el consejo. Segundo consejo, capítulo 23, versículos del 1 al 8. Ahí hay varios consejos, hermano, ¿ya? Uno que me gusta mucho es, si eres glotón, ponte una cuchilla en el cogote mejor, porque... y yo soy de eso. Tienes que advertirme antes de ir a algún lado, pórtate bien, no te vayas a comer todas las cosas.
Pero estos pasajes me hablan de prudencia. Si hay un segundo consejo que podemos dar, primero la persistencia del consejo, un segundo consejo sería prudencia. En el versículo 9, y esto también me recordaba los eventos de esta semana, ¿me puedes poner el versículo 9 ahí, por favor, Carlito? A ver si yo tengo la versión NBI acá en la mano. 23, versículo 9. No hables a Dios del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. No sé, a veces prefiero hablar igual nomás. Y aunque no quieran escuchar, y aunque no quieran recibir, hermanos, no podemos nosotros decir, es que no me quieren escuchar, es que no me quieren oír. Si bien es cierto, hay que tener prudencia en el consejo también, no ser gravosos y no ser cargantes muchas veces, ¿cierto? Sino que hacerlo con sabiduría. Yo una vez les comentaba a mis hermanos que en un tiempo yo corregí a mi hijo cuando él era más niño, pero lo hacía con sarcasmo, con ironía. ¡Ah! Mira, a la vida que venís llegando. Mira, esto te pasó por tal o cual razón. De una manera un poco sarcástica y violenta verbalmente. Y creo también que el consejo debe ser entregado con prudencia. Si usted lee con detención el capítulo 23 del versículo 1 al versículo 8, o si quiere, insisto, lea el pasaje completo, versículo 6, dice, no te sientes en la mesa de un tacaño, o no sé cómo dice la versión, me gustó la versión, pero es otra gesta hoy día, no con la otra Biblia, pero me habla un poco de las juntas, de no tener cuidado, como dice el dicho, dime con quién andas, ¿cierto? Y a veces nosotros decimos, es que las juntas que tenía con las personas que... Prudencia. Ojo con las juntas. Ojo con las personas que frecuentamos. Ojo con las personas con quienes compartimos o quienes convivimos normalmente. Y no le quiero decir, hermanos, que usted se aleje de todas esas personas como la gran solución, porque si no vamos a vivir arrancando. Vamos a vivir huyendo. Pero si estamos llenos del Señor, entonces nosotros vamos a hacer una influencia positiva y no tendremos que alejarnos de ellos, sino estar en medio de ellos para hacer el cambio, para hacer notar la diferencia, para hacer notar que hay algo distinto. No vale la pena ser un creyente que ande arrancando todo el tiempo. Algunos dicen, huye de las pasiones judías, sí, pero si vivimos arrancando, entonces no vamos a hacer la vega. Soldado que arranca sirve para otra batalla. Pero los que vienen arrancando nunca van a las batallas. Y hay que estar en la batalla. Hay que estar. El versículo 9 nos habla de cuándo hablar, cómo hablar, cuándo callar, acerca de las palabras que hieren, acerca de las palabras que acarician. Prudencia en el consejo. Prudencia. Mientras, cuando venía llegando al templo de la mañana, y pensaba, porque el sermón me sigue dando vueltas en la cabeza y uno siempre va sacando cosas antes de predicar, para que no se me olvide nada, o dejar cosas para después. Y decía, muchas veces, no acá, pero en muchas otras partes, hermano, a veces el pastor anda de malas pulgas y eso se nota desde el púlpito. Y el sermón está cargado de reproches, de mala onda, de enojo. Y eso no es prudente, eso no es sabio. No podemos traspasar a la congregación nuestros malestares. Nos ayude el Señor a que cada vez que hablamos con prudencia. No hablemos desde la amargura, no hablemos desde el enojo, sino que hablemos desde el amor, desde el querer que los hermanos puedan recibir una palabra entregada con amor, con paciencia y con sabiduría. En primer lugar, insistencia en el consejo, Proverbios 22:20. En segundo lugar, prudencia, capítulo 23, versículos del 1 al 8. Y en tercer lugar, en el mismo capítulo 23, los límites. Versículos 10 y 11. Dice el versículo 10 acerca de los límites o los linderos. ¿Ya? No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. No traspasar el lindero antiguo o la senda demarcada, podríamos decir, de alguna manera. Y cuando pensamos en límites, pensamos en traspasar límites en cuanto a muchas cosas, no tan solo en invadir el patio del vecino. Los que tienen terreno en el campo, ¿cierto? Cuidado ahí con el cercado, no pasarse más de los metros que corresponden, porque eso creo que antiguamente pasaba mucho. Que uno sienta, todavía pasa, correr, ¿cierto? La cerca, unos 50 centímetros más allá, y ahí, ¿cierto? Ir ganando un poco de espacio
con bastante deshonestidad. Pero también tiene que ver con traspasar los límites en cuanto a las relaciones, creo yo. No todos somos terratenientes como algunos hermanos de acá lo son. Pero tenemos relaciones que construimos y vamos demarcando los espacios en esas relaciones. Y las relaciones también implican límites, implican respeto, implican no pasar a llevar de muchas maneras distintas. Pero la pregunta es, ¿quién pone los límites? ¿Los ponemos nosotros? ¿Los ponen las personas? ¿Cuál es la línea que no hay que cruzar? ¿Quién la define? ¿La defino yo? ¿La definen los otros? Decía, a veces es complicado poder definir límites porque a veces esas cosas pueden variar, depende de nuestro estado de ánimo, cómo andemos un día, cómo andemos en otro día. Pero yo decía, ¿cuál es entonces esta regla? Y yo la otra vez le hablaba acerca de los pesos en el último sermón, ¿cierto? De la balanza de la romana, y hoy quiero hablar acerca de los límites y las reglas. Decía, mira, midamos con la regla que tengo yo porque tengo unos centímetros más grandes. No se puede, ¿cierto? Entonces, cuando pienso en estos linderos antiguos, pienso yo que hay una senda trazada con mucha anticipación en la historia humana. Hay una senda y unos límites trazados con sabiduría, con entendimiento, trazados por Dios mismo. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos acomodar nuestras vidas a los nuevos tiempos, tal vez queremos acomodarnos a tantas cosas de este mundo, y el apóstol Pablo nos indica, nos dice, mire, cuidado con acomodarnos de una manera que nos perdamos. Yo creo que ese es el propósito del mensaje de Pablo, diciendo, cuidado con acomodarnos de tal manera que nos desviemos y nos perdamos. Acomodémonos, pero nunca nos perdamos. O acomodémonos dentro de estos linderos antiguos. Y sea, ¿cuáles son estos límites? ¿Cuál es esta regla antigua que no debe ser cambiada? Es la palabra del Señor, que dice que es eterna y que permanece para siempre. Los tiempos pueden cambiar, nuestras vestimentas pueden cambiar, ¿cierto? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La regla de medida es la Biblia, la palabra del Señor. ¿Y quiénes son los maestros que toman esta regla y van midiendo o van estableciendo o le muestran a otro? Mira, esta es la medida correcta. ¿Quién es el responsable? La iglesia. Somos nosotros, hermanos, los encargados de dar a conocer esta medida. Hablamos acerca de la palabra del Señor. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Por eso que la responsabilidad finalmente es nuestra. Estos consejos, hermanos, no son tan solo para nosotros, sino para que salvemos vidas. Hay gente que necesita escuchar un buen consejo. Y no podemos decirle simplemente, mira, anda a la iglesia o habla con el pastor. Tenemos las herramientas, cada uno de nosotros. Tenemos la palabra del Señor. Y tenemos vidas cambiadas también, pues. Y esas vidas han de servir de ejemplo para otros, para mostrarles el camino, para salvar sus vidas, para que no tengan que lamentar pérdidas a tan temprana edad. La iglesia debe estar a la altura de ser un buen ejemplo para este mundo. Yo lo puse de la siguiente manera: la iglesia debe ser la brújula moral para este mundo. Y pone también ¿para qué? Decía, para alegrar el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. Y es cierto, cuando obramos bien, cuando actuamos bien, cuando seguimos el consejo de la palabra del Señor, a ver, creo que está en el capítulo 23 también, versículo 15, porque estamos leyendo los proverbios, ¿cierto? ¿Y qué dice entonces los proverbios? Haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá. Si tu corazón fuere sabio, también se alegrará mi corazón. Qué bueno entonces que alegremos el corazón del Padre. Versículo 16, Carlito. 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Qué lindo alegrar el corazón del maestro, el corazón del pastor, el corazón de un padre. Versículo 24.
Mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendrare sabio se gozará con él. ¡Qué lindo! Versículo 25, finalmente. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Qué lindo es traer alegría y gozo al corazón de nuestro Padre, de nuestros padres y de nuestro Padre celestial. Pero es solamente eso, es solamente para nosotros, para una satisfacción personal, para satisfacer y alegrar el corazón de nuestros padres o de nuestro Padre celestial. Consejos que salvan vidas. No nos salvemos solos, hermano. Estamos aquí para salvar y traer buenas noticias a este mundo. Y a este mundo le hacen falta buenas noticias. Le hace falta una voz de esperanza. ¿Y quién va a estar a cargo de eso? Nosotros, por hermano. De lo que aprendemos acá, de lo que recibimos acá, proyectémoslo a quienes tienen necesidad. Insisto, los eventos de esta semana, y creo que estos mismos eventos, hermanos, se replican en muchas partes de nuestro país, en muchas partes del mundo. ¿Cuántas vidas podrían salvarse si la iglesia predica el mensaje, si la iglesia se acerca con un buen consejo, si la iglesia se acerca a las personas con la palabra de Dios? Y creo también con ejemplos de vida, ¿cierto? No tan solo hablar, sino también ser ejemplo a las naciones. El pueblo de Israel estaba puesto para ser ejemplo de las naciones. La iglesia debe estar puesta para ser ejemplo al mundo, para ser un ejemplo para la sociedad. De esa manera, hermanos, creo que llevaremos buenas noticias y muchas vidas pueden ser salvadas. Cierren sus ojos. Señor, estamos puestos para llevar buenas noticias, para hacer buenas noticias. Pero, Señor, si nosotros mismos a veces no tenemos resuelta nuestras vidas, Señor, ¿cómo seremos ejemplo? Por eso haznos responsables. Queremos ser, Señor, y tomar la responsabilidad de seguir tu consejo para alegrar el corazón del Padre, pero lo más importante, para llevar a otros a ser salvos también. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, y que sea palabras de ánimo, no de desconcierto, Señor, no de malas noticias, sino de buenas noticias de ánimo, Señor, y una propuesta para nuestro corazón. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.